Buenas tardes a todos, sean ustedes bienvenidos a esta cuarta conferencia dentro de nuestro ciclo El COVID-19 y el sistema educativo mexicano, impactos a corto, mediano y largo plazo. Hoy tenemos el honor de que nos acompañe el doctor Germán Escorcia Saldarriaga, quien es un estudioso muy importante de todos estos fenómenos que tienen que ver con las nuevas tecnologías, con los nuevos futuros, que desde luego hay que crearlos. Agradezco también a la doctora Licenka Cosío, que nos va a hacer favor de ser la moderadora de esta sesión. Quiero decirles que en las sesiones anteriores, en las conferencias anteriores, hemos rondado cerca de los 300 participantes, cerca de los 400 participantes ya, y esperamos que en esta ocasión lleguemos ya también a tener pues cerca de los 450. Ojalá así sea. Les quiero agradecer muchísimo su asistencia a todos ustedes y Licenka, te cedo el uso de la palabra. Bienvenidos todos. Germán, un honor tenerte con nosotros nuevamente. Licenka, muchas gracias por aceptar ser la moderadora de esta sesión y adelante, que todo camine como debe de ser. Muchas gracias a todos nuevamente. Adelante, Licenka. Gracias, ingeniero. Buenas tardes. A nombre de todos los que conformamos el Centro de Estudios Superiores en Educación, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia de la Sociedad de la Información y el Conocimiento a la Sociedad de la Creatividad y de la Imaginación. Les recordamos que la conferencia dura aproximadamente 1 hora y posteriormente habrá una ronda de preguntas y respuestas que durará media hora y que ustedes pueden irnos compartiendo vía chat. Les pedimos que por favor permanezcan con sus micrófonos apagados para mejorar la calidad del sonido. Para dictar esta conferencia, hoy contamos con un invitado de lujo, el doctor Germán Escorcia Saldarriaga, quien fue pionero en este campo y en la actualidad es reconocido como uno de los expertos futuristas en el ámbito educativo a nivel mundial, destacando que es amigo de nuestro CESE desde hace más de 20 años. El doctor Germán Escorcia Saldarriaga ha sido director de proyectos especiales en Colciencias, que es el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia. Obtuvo el premio Lester Pearson Fellow del International Development Research Center en Canadá, gerente del Centro Latinoamericano de Investigación en Educación, CLIE-IBM, vicepresidente del Consejo Mundial de Gobiernos del Programa General de Información UNESCO, consultor internacional en innovación, tecnología y aprendizaje. Ha sido asesor en el diseño de la ciudad creativa digital y en los mapas de ruta para industrias creativas, ciudades inteligentes e Internet de las cosas. Explora temas de la sociedad de la imaginación, economía compartida, empresas sin materiales algorítmicas y futuro del talento. Asesora a organismos como el BID, OEA, UNICEF, corporaciones como Telefónica, Universidad Abierta y a Distancia de México, Microsoft e Intel y asociaciones como SOMESE, Sociedad Mexicana de Computación en la Educación, y AMIAC, Academia Mexicana de Informática. Consultor para la presidencia de los países Panamá y Ecuador. Consejero para diversos estados de México e iniciativas de modernización educativa, inclusión y género. Conferencista invitado sobre economías emergentes y ejes del talento para academia y gobierno en la región. Explorador de temas en desarrollo de talento y en trayectoria, impacto y prospectiva de la tecnología. Cofundador del Learning at Scale Coalition con la Universidad de Educación de Hong Kong. Ha sido asesor en innovación gubernamental para varios países y en innovación para el aprendizaje. Actúa como director de innovación para la organización internacional Virtual Educa. Es fundador de Globalmente, afiliado con México Exponencial, Megahabilidades y Nowhere, donde estudia aplicación social de las tecnologías, economías y habilidades exponenciales. Recientemente participó en el mapa de ruta para industrias creativas digitales en el estudio del Clúster de Tecnologías de Información MEXIT sobre la transformación de instituciones de educación superior frente a la industria 4.0. Asesora el proyecto para la creación de una red de innovación abierta para México, Red I. Y es que la era de la imaginación y la creatividad pareciera un título de ciencia ficción, pero al contrario, habla de una evolución de la vida humana en su totalidad a nivel mundial, hacia un paradigma basado en el talento individual y la creatividad. La idea de sociedad de la información ha dejado de ser una entelequia hoy y ahora es una realidad.
En el futuro, la creatividad crea para aprender. Esa chispa de imaginación o inspiración es la que permitirá entrar en economías de mercados que de otra manera estarían vedados. ¿Pero qué tiene que ver esto con la temática de la educación? Hoy en día persisten sistemas de educación obsoletos que impiden que los alumnos desarrollen sus potencialidades creativas. Es cierto que la enseñanza requiere contenidos, pero la pedagogía aplicada debe responder a la realidad cambiante con proyectos innovadores en donde se privilegie la transversalidad y la complementariedad de perfiles, que cuanto más diversos, mejor. Dicha transmisión de habilidades será tan divertida como motivante. Es por ello que en la era de la imaginación, la creatividad debe ser el centro de aprendizaje y por tanto importa el cómo y el qué. Sin más preámbulos, le damos la palabra al doctor Germán para que nos deleite con sus conocimientos y gran experiencia. Adelante, doctor. Muchísimas gracias a Rafael, director ejecutivo del CESE, y efectivamente nos conocemos desde hace muchos años, donde hemos explorado los territorios de la innovación en la educación en múltiples formas. Y muchas gracias a Licenca también por el comentario que me da pie para abrir la presentación, justamente tratando de vincular el reto para la educación que viene en los próximos meses como consecuencia de varias crisis, una de ellas la de la pandemia, pero hay otras que ya veníamos trabajando desde antes y que apuntaban a reformas muy importantes que vamos a tener que adoptar, esta vez forzados por las circunstancias. Y me da gusto haber escogido este tema, porque el enfoque de la prospectiva es eso, diseñar intencionalmente el futuro. La mayoría de los latinoamericanos tenemos sobre el futuro una visión de que alguien nos lo manda y nos tenemos que aguantar. Y mi impresión es que todos en esta sala, que está creciendo en participación, es muy interesante, vamos a tener obligaciones nuevas desde ya en la construcción del futuro. Y en esa construcción del futuro, cómo ver la educación para los próximos años, es que quiero enfocar la mirada y pedirles a todos ustedes que abran sus mentes y permitan una exploración por temas que típicamente no son parte de la conversación en el sistema educativo. Permítame entonces compartir con ustedes la pantalla de la presentación. Como ya muchos de ustedes están acostumbrados, se ha vuelto la manera de vivir en estos días, sentados frente a la computadora, viendo estas conferencias, muchos rostros amigos y montones de participantes y este tipo de presentaciones. En corto, y por si algo pasa con la energía, con los sistemas, con lo que sea, que les quede muy claro. Ya todos nosotros nos estamos moviendo de lo que denominamos en algún momento la sociedad de la información y del conocimiento hacia la sociedad de la innovación, de la imaginación, de la creatividad. Para allá vamos. Ese es el siguiente puerto de destino como civilización. Y tenemos entonces la posibilidad de diseñar nuestro propio viaje. Y es parte de la propuesta que quiero compartir con ustedes hoy. Pongan su mente, ¿sí? Pongan reset on y vámonos. A bordo todos, les propongo que en este viaje con el Centro de Estudios Superiores en Educación, nos movemos de la sociedad de información y del conocimiento en la que estamos hoy hasta la sociedad de la creatividad y de la imaginación. Pero primero les cuento algo de historia. A mí me tocó ser de los primeros aquí en México y en América Latina desde hace algunos años en hablar de que venía una cosa que se llamaba la sociedad de la información y del conocimiento.
y advertía en mis presentaciones que habría empresas que tendrían en el mercado mayor valor que las empresas de la época más fuertes, que eran las automotrices, particularmente la General Motors, que en mi época fue dominadora por más de 10 años, el número 1 de la empresa más valiosa del mundo. Y yo decía, va a desaparecer ese lugar y va a ser tomado por empresas que no conocemos, pero que operarán sobre una materia que no estamos considerando, la información. Hoy en la sala todos los que están participando estarán de acuerdo que una de las empresas más valiosas del mundo, que tiene un corporativo muy grande ahora que se llama Alphabet, opera sobre la información. Ese es el eje del viaje. Se está comprobando que hace 20, 30 años veíamos venir lo que iba a pasar, no hicimos caso y tenemos muy poca participación en los mercados de las grandes empresas, excepto como consumidores que manejan información y que ahora operan sobre la construcción de conocimiento. Vámonos de ahí y les propongo entonces una frase fantástica que le oí yo a un titán de estos temas para muchos jóvenes que están aquí asistiendo a la reunión. Ya podrá sonarles a historia viejas, pero para mí es un libro de profecías el que escribió él, el doctor Nicolás Negroponte, que escribió un libro que se llama Ser Digital, por allá en los años 86. Hizo predicciones increíbles, la llegada de Internet, la aparición de cosas como FedEx, cosas que no veíamos venir. Y él decía una cosa muy clara que se las puse para que la recuerden. Nos estamos moviendo de una civilización basada en átomos hacia una civilización basada en bits. Si ustedes están dispuestos a aceptar esa premisa, entonces aceptan la siguiente. Nos estamos moviendo de una economía que estaba basada en el territorio, extracción de materias primas para venderlas en los mercados, hacia una civilización de la información y del conocimiento que reside ¿dónde? No en el territorio, no es una economía basada en el suelo, sino es una economía basada en la mente de las personas. La siguiente órbita no es ya tramitar información y conocimiento. ¿Qué es lo que hará que las empresas tengan el mayor valor en los mercados? Ya lo empezamos a ver, pero solamente estamos viendo la punta del iceberg temprano en el juego. Lo que vamos a ver es que las empresas de mayor valor serán aquellas que podrán hacer cosas que no existen, basadas totalmente en la imaginación. Por eso se va a generar una economía basada en la imaginación de un tamaño mayor que el de la economía basada en la información. Entonces, si hoy nos asombra el tamaño de los grandes, Microsoft, Facebook, Google, etcétera, nos asombrará aún más en muy corto plazo empezar a ver el surgimiento de empresas cuyo nombre no conocemos y cuyos servicios tampoco, que empezarán a dominar en los mercados de los próximos años. La pregunta es, cualquiera que sea ese juego y como se llame, ¿vas a querer estar, sí o no? La pregunta es muy seria, porque lo que nos ha estado pasando en todas estas revoluciones es que siempre vemos pasar el tren y nos quedamos en el andén. Lo vemos venir, pasa frente a nosotros y nos deja. Subirse al nuevo tren requerirá altas dosis de imaginación y ese es el objetivo de nuestra exploración de hoy. Vámonos rápidamente a mover un tema que me confirmará Rafael, lo ha oído de mis presentaciones por muchos años. Hace muchos años
vengo hablando del escenario mutante, de manera que lo que estamos viviendo hoy es una profecía cumplida. Ya la veíamos venir. Les puedo asegurar, suelo decir, lo dije en la Cámara de Diputados, invitado junto con el doctor Axel y Rafael, que fuimos a presentar allá al comienzo de esta administración, lo vimos a finales de el año 17, cuando estábamos haciendo las últimas negociaciones para el Tratado de Libre Comercio. Y yo solía decirle a los participantes, como les digo a todos los que nos acompañan hoy, vivimos un escenario mutante todos nosotros hoy, ya, muy claro. Lo vivimos desde hace años. No queremos aceptar, no lo entendemos y no lo reconocemos. Pero lo primero que tenemos que aceptar es que estamos viviendo un escenario de cambio turbulento. Una aceleración muy rápida en los procesos de cambio, tal que nos convierte en víctimas del cambio en vez de gobernadores del cambio. Suelo yo decir que las generaciones anteriores tenían la oportunidad de ver venir el cambio y en ocasiones gobernarlo. Hoy a nosotros nos atropella el cambio. Y a la generación de ustedes, la mayoría de los participantes, están viviendo cambios acelerados como ninguna otra civilización antes. Y la pregunta es, ¿tenemos herramientas intelectuales para vivir esa aceleración de cambio? ¿O terminaremos una vez más convertidos en víctimas? Voy con la siguiente. Elevada complejidad. No fue sino cuando en mi generación se apareció la palabra de medio ambiente, que no la sabíamos usar y no la entendíamos. Hoy para todo el mundo en medio ambiente es algo que se entiende, hay que cuidar el ambiente y una serie de cosas. Pero no entendíamos, y fue hasta esa civilización que entendimos la enorme complejidad de relaciones que existía entre los fenómenos de la naturaleza. Que los veíamos como la ciencia la manejamos hoy todavía, como compartimientos estancos. Estudiábamos un fenómeno porque era más fácil entenderlo e ignorábamos las relaciones de ese fenómeno con otros. Esa ignorancia de esas relaciones fue la que produjo los desastres que seguimos teniendo en el manejo de nuestro propio planeta. La complejidad entonces es un factor crítico para el escenario de aquí en adelante. Lo vemos. Apareció también otro tema que es el de la incertidumbre. Yo en mis conferencias anteriores solía decir, les puedo apostar a que les hago la apuesta de que busquen la palabra incertidumbre y la mayor parte de las veces, 70% de las veces les apuesto, la palabra está siendo utilizada para explicar un fracaso. Esa ha sido mi frase por años para hablar de este tema. ¿Qué creen? ¿Cuál creen ustedes que es la palabra que más se está utilizando de febrero para acá en el planeta? ¿Cuál creen ustedes que es? Incertidumbre. Pagamos el precio, lo sabíamos. Y ahora todo, la economía, los empleos, los trabajos, ¿sí? La salud, la educación, están dependiendo de la incertidumbre. Pero hay que preparar la mente para vivir en escenarios de incertidumbre. Vamos a vivir de aquí en adelante con más incertidumbres que nunca antes en la historia. Ninguna civilización tuvo que manejar tanta incertidumbre como nosotros ahora. ¿O no? Pregúntense que si sí sirve la máscara o no sirve la máscara, que si salimos o no salimos, que si se va a recuperar la economía o no se va a recuperar, que los empleos, todo está ahora signado por un criterio de incertidumbre y nuestras mentes no lo reconocen. Ese es un problema muy importante. El último, ambigüedad ubicua. Antes era muy fácil predecir. Los inversionistas americanos solían tener escenarios a 5 años y decían, si yo pongo esta lana en esta empresa,
En 5 años me tienen que devolver mi lana y estas utilidades. ¿Estamos? No me importa qué es lo que van a hacer. Ustedes me tienen que regresar esto. Los dueños de empresas se manejaban así y todo eso. Hoy, ni las empresas más potentes, ni las que tienen los sistemas más sofisticados de datos e información, pueden predecir su propio futuro a horizontes tan largos. Ya no es un largo plazo, ya no es corto plazo los 5 años, ahora es largo plazo. Bueno, vámonos de ahí muy rápidamente. Ya hicieron ustedes un viaje por el escenario que teníamos ya y que se va a continuar acrecentando en los próximos años. El siguiente tema que quiero compartir con ustedes, yo lo denomino tecnologías exponenciales. La mayoría de ustedes están familiarizados con muchas de esas tecnologías. Es una generación que ya vive con todos estos temas. Lo que quiero aprovechar en esta presentación para señalar a ustedes es la complejidad de lo que está pasando. Las nuevas tecnologías se empezaron a desarrollar, vienen en diferentes laboratorios, de diferentes fórmulas de investigación, etcétera, y empezaron a mezclarse entre sí y están configurando familias. Esas familias a su vez generan nuevas tecnologías que son muy imprevistas, muy sorprendentes. Déjenme decirles muy rápidamente. Ya ustedes oyeron hablar de realidad aumentada. También conocían por los videojuegos la realidad virtual. La mayoría de los videojuegos es una estrategia de realidad virtual. Crea mundos que no son reales, pero que existen en las computadoras. Cuando apareció la realidad aumentada, ustedes ven ahí la figurita, si quieren muevan la ventana donde están las imágenes nuestras de videos. Para que la vean bien, ahí está un teléfono celular de última generación, está una representación holográfica sobre un espacio dimensional, y en la parte superior, al lado de la torre, hay unos letreritos. Si uno le pica un letrerito de esos, aparece información adicional, son capas de información sobre fenómenos reales. Esa es la diferencia entre realidad virtual, que es algo que no existe en la naturaleza y que solo existe en las computadoras, y la realidad aumentada, que son capas de información sobre fenómenos reales. En ambos casos, la mezcla de esas dos cosas condujo a una cosa que se llama realidades mixtas. Y todo esto, como dicen en Colombia, era un cuentazo, hasta que apareció el último anuncio de los iPhones, que dice que van a venir precargados con realidad aumentada. ¿Qué creen que nos va a pasar? Ustedes van a empezar a usar realidad aumentada por la simple y sencilla razón de que ya viene cargada en el celular. Muy sencillo, fácil, intuitivo, o alguien tuvo que llevar algún curso para que aprendiera a manejar Facebook o cosas así. Ya es bastante intuitivo, se maneja muy fácil. Entonces, muy pronto estaremos manejando estas mezclas de realidad virtual y realidad aumentada de formas increíbles. Debajo de la imagen de la torre hay una tablet que está enfocando un bosque, y las capas de información muestran que si tú lo enfocas desde tu universidad o el bosque que está cerca de tu escuela o por ahí en tu casa o cuando vas en alguna excursión, las capas de información te pueden decir qué clases de especies vegetales hay ahí, qué animales vivieron, en qué periodos, y ese que está ahí representado, de qué se alimentaba. Por supuesto que esto claramente afecta la manera como vamos a tener que dictar las clases en los próximos años. Jóvenes estudiantes como ustedes, con su celular en el bolsillo o equivalente, vamos a ver que eso del celular de pantalla plana en el bolsillo es una especie en extinción, como los dinosaurios. Así que disfruten los últimos días con sus celulares de pantalla plana. Todos ustedes dotados con su celular
van a tener acceso a capas de información y entonces la manera de dar la clase va a tener que ser distinta. Yo no puedo ponerme a explicarles a ustedes el dinosaurio y lo que comían cuando ustedes lo pueden ver ahí directamente con una realidad aumentada y animaciones virtuales. ¿Me siguen? Este tema es muy importante porque hay estudios, yo participé en uno de hace unos años en donde encontrábamos que en la educación superior a nivel mundial, la realidad aumentada es la tecnología de mayor impacto en los sistemas educativos del mundo. Ojo con lo que estoy diciendo. Vamos al siguiente. Ya oyeron ustedes hablar bastante, mucho ruido sobre el tema de inteligencia artificial. Déjenme decirles, no es nuevo. Yo estuve hace 45 años en el laboratorio de inteligencia artificial del MIT, donde enseñábamos a los robots a empezar a hacer reconocimiento de patrones, crear las bases de datos y operar sobre esas bases de datos para hacer predicciones de comportamiento y un montón de cosas. No es nada nuevo, solo que las nuevas tecnologías, la velocidad de los procesadores y una enorme cantidad de años de investigación han generado una nueva tendencia en la forma de diseñar y operar los algoritmos y las formas de trabajar procesos de inteligencia artificial de manera tal que se ha vuelto un factor crítico de éxito en los últimos años, hasta el punto que dicen que los especímenes de inteligencia artificial, en algunas ocasiones llamados robots, van a tomar el trabajo de los humanos y todas estas cosas. De una vez les digo, para que no se vayan con ninguna confusión, sí van a retener algunos trabajos, se van a desaparecer algunos tipos de trabajo, pero un estudio de la OECD marca que por cada trabajo que se desaparece, por efectos directos o indirectos de la inteligencia artificial, se crean 7 nuevos. Eso es lo que han hecho las revoluciones a lo largo de la historia. Crean nuevos trabajos. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso los trabajos van a ser más calificados. Entonces, la respuesta de la educación es muy importante. Para que uno pueda acceder a los nuevos trabajos, tiene que tener nueva educación. Es muy importante. Vámonos de ahí. Segunda familia. La tercera es Internet de las cosas. Chipsitos que aparecieron, que tienen una unidad de radiofrecuencia y una alimentación de energía, se comunican entre sí y los puedes comandar con el celular, de manera que uno puede tener pequeños chipsitos autoadheribles que vienen en una tirita, que son programables, los pegas en una red, en una cantidad de objetos y entonces puedes crear una red que la comandas con tu celular. Esa es la visión trivial del asunto. La visión seria es que hay profecías diciendo que de aquí para adelante habrá más de 50.000 millones de objetos conectados a Internet. ¿Quiénes están conectados a Internet hoy? Mal contados, la mitad de los humanos. O sea que vamos a decir que entre 3 y 4.000 millones de personas tienen de alguna forma conexión con Internet. Eso es lo que hay. Y esto lo que está diciendo es que habrá, coexistiendo con esos 4.000 millones de humanos, alrededor de 55.000 millones de objetos conectados, aprendiendo. Se dice, atención a todos los jóvenes que están por acá, se dice que esta será la actividad humana de más alto crecimiento en los próximos 10 años. Ojo, abran el ojo con el tema, porque ahí hay oportunidades. ¿Para quién? Precisamente para los jóvenes que están empezando a encontrar los destinos hacia el futuro y todas esas cosas. Hay que estudiar. La siguiente, la familia de robótica conectada. Una anécdota rápida. Yo solía explicar esto con todos los temas de los algoritmos y ahí ustedes ven una impresora tridimensional comandada por un equipo de robots y cosas de ese estilo. De nuevo, como decimos aquí en Colombia, los temas tienen que ver con que esto era un cuentazo.
Sí, se hablaba de eso. Y no fue sino hasta cuando me tocó trabajar en un proyecto de innovación con la planta nueva de Audi que se está haciendo aquí en México, cerca a Puebla, como a 1 hora de distancia de la Volkswagen, que se hizo un consorcio de universidades comandado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y nos fuimos a ver la planta de Audi y había unos robots. El ingeniero, muy poblano, nos dijo, les voy a decir una cosa, esos robots que ustedes ven aquí trabajando, no tengo idea qué están haciendo. Porque en la noche unos robots de Alemania les mandaron las instrucciones y me los pusieron a trabajar. No tengo idea. Cuando nos vio la cara larga, con la mandíbula colgando a todos diciendo, güey, y esto, muy mexicano, ¿no? Güey, ¿qué pasó? Dijo, tranquilos, los ingenieros mexicanos que trabajan aquí, en esta planta, esta noche, programan las instrucciones para poner a trabajar los robots de Alemania. O sea que, una por una, ahí vamos. Miren qué interesante. La manufactura autónoma, los robots trabajando entre sí, dándose entre ellos instrucciones en diferentes plantas del mundo, crean esta robótica conectada. Es una línea de producción hacia el futuro que se va a agrandar muchísimo. Que les quede claro. Todo el mundo en estos días está hablando de la pandemia y del COVID. Este seminario se llama el post-COVID y todo. Miren, la pandemia, si algo podemos observar ahorita, es que aceleró la transformación digital de las universidades, de los gobiernos y de las empresas. Que quede muy claro. Entonces, estas cosas que venían a ir rodando a una velocidad, se van a acelerar de aquí para adelante. Abran el ojo porque ahí empiezan a aparecer retos descomunales. Miren esto, 2 anécdotas muy rápidas, ya que estaba con ese tema. Tuve la oportunidad de hablar en una entrevista con el jefe de personal de Honeywell, que es, tal vez algunos de ustedes saben que se puso aquí hicimos, se los voy a mostrar enseguida, un plan de rutas, construir el futuro intencionalmente. ¿Recuerdan lo que dije al comienzo? Hicimos un plan de ruta, un mapa de ruta sobre el sector aeroespacial mexicano, en un tiempo en que nadie hablaba de eso y todas esas cosas. Se volvió un tema de moda y la primera planta que vino y se abrió aquí en México, grande, para hacer sector aeroespacial, fue la de Bombardier en Querétaro. Al poco tiempo, los de Honeywell, que vieron que había movimiento en México con el asunto, dijeron, mire, por si las moscas vamos a poner una planta de turbinas, y la montaron en Mexicali, ahí cerca de la frontera. Y los de la General Electric, que estaban viendo cómo se montó esa planta y todas esas cosas, dijeron, mire, por si las moscas yo hoy pongo una, porque no sé qué es lo que está pasando en México, pero como que se está moviendo el sector allá y todo ese tema. Montaron también una planta de turbinas. Los de la General Electric, los de Honeywell me contaron que estaban empezando a hacer impresiones tridimensionales de turbinas y que jugaban con las especificaciones de los álabes de las turbinas. Y los de la General Electric nos contaron que un chavo de Tlaxcala les hizo un diseño de optimización de los álabes de la turbina que ahorraba 30% de energía. Metió sus cálculos, les entregó los resultados y los tipos no creían. No. Se los mandaron a unos ingenieros en Alemania. Dice, revísalos para que encuentres el error, porque este chavo cometió un error. Los ingenieros de Alemania llamaron por teléfono y dicen, no encontramos ningún error. ¿Quién hizo esos cálculos? Dice, vamos para allá. Y se llegaron, vinieron a Mexicali, entrevistaron con ese tlaxcalteca, que se lo habían robado de la Volkswagen de Puebla, y estuvieron analizando los cálculos de la turbina, hicieron las impresiones tridimensionales y todo el asunto, y la cosa se fue a un nivel muy interesante, porque encontraron que
hacía 20 años nadie lograba optimizar los álabes de las turbinas. Perdón que se me saltó un segundo la presentación. Termino la historia muy rápidamente. Se lo llevaron para Alemania, le dieron montones de premio, y yo supe que toda esa historia era verdad porque fui a dictar una conferencia como esta, igual a esta, en Tlaxcala, invitado por el secretario de Educación de Tlaxcala hace un par de años. Y estando allá, me hacía emocionar porque hasta, bueno, lágrimas solté yo ese día, me sigue emocionando, porque al final de la sala se levantó un señor un poquito así, ya saben, con un ropaje de ropa de lana, de la que hacen ahí en las confecciones textiles indígenas y todas esas cosas, y me dijo, oiga señor, yo estoy aquí para afirmar que eso que usted está diciendo es cierto, porque el chavo que usted dice es mi hijo, ya se lo llevaron para Alemania, y tengo 2 más, y yo lo único que hice en mi vida fue decirles, muchachos, estudien para que no sean tan jodidos como yo, para que no estén tan jodidos como yo, perdón, el estén. Se los llevaron, y lo único que yo hice fue decirles, pónganse a estudiar, y yo nunca me imaginé que a mi muchacho le iba a ir tan bien con una cosa que se inventó una noche, se puso a jugar con la impresora esa que tenían ahí y optimizó los álabes de las turbinas. ¿Cuál es el tema de estas impresiones? Que todo lo que hoy conocemos como bodegas, trailers, autopistas, puertos, bodega de exhibición, fábrica, todas estas cosas va a cambiar cuando las instrucciones para la producción de un objeto se puedan mandar de una computadora a otra y no vamos a necesitar casi nada de esto. Le quedan preguntas importantes a la civilización que viene, que es la de ustedes. Seguimos invirtiendo en arreglar el puerto, por ejemplo, de uno de los puertos importantes aquí de México. Le seguimos invirtiendo a las autopistas o le metemos más a infraestructura digital para transmitir instrucciones de fabricación de estas cosas. Va a cambiar radicalmente el asunto. Nada sencillo. Déjenme plantearles cosas en las que estoy metido recientemente y que les pueden dar a ustedes un panorama de cómo viene ese futuro post-pandemia. No es que lo haya creado la pandemia, se está generando desde hace rato, se está acelerando, ya se los dije. Primero, ya ustedes oyeron hablar de un debate enorme sobre la señal 5G. Todos los que tenemos celulares en México tenemos o una señal 4G o una señal 3G. Eso es lo que hay. 2G ya no hay porque no tiene soporte de las redes. Entonces los celulares de 2G prácticamente no se usan sino para llamadas. Los de 3G y 4G es la que casi todos tenemos. Y ya se habla del 5G que está listo para salir. Ya hay empresas como Huawei en China que dijo yo ya estoy listo y salió y entonces eso originó una pelea con los Estados Unidos, no me voy a meter en eso. Y los japoneses anunciaron hace poquito, ya estamos listos con el 6G, que es mucho más que el 5G. Lo que esto hará es cambiar enormemente 2 cosas. La velocidad de transmisión y la capacidad de tráfico. Entonces lo que pasa es que ahora archivos más grandes los vamos a poder transmitir más rápido. ¿Me siguen? Entonces los celulares van a venir conectados a eso. Requiere cambios grandes en la infraestructura. Básicamente hay que volver a poner antenas por todas partes y eso es lo que ha atrasado el tema. Pero como los cambios en velocidad y tráfico son tan grandes, es muy posible que salga más barato cambiar otra vez todas las antenas para subirse a esto. El siguiente tema es computación cuántica. Los invito a todos ustedes, no importa qué aspiración tengan, a que se metan a estudiar un poquito el tema de qué es eso de computación cuántica. Es un gran compendio de ciencia, es muy avanzado, es la frontera del conocimiento humano. Ahí estamos avanzando mucho y se están diseñando computadoras de esa forma. Otro más, ven ahí en la esquinita, el planeta rodeado de puntitos. Esto era un proyecto hace
como en noviembre del año pasado, de un cuate que se llama Elon Musk, creador de varias compañías, una que se llama SpaceX, y este proyecto se creó con el nombre de Starlink Constellation, que es una constelación de 32,000 satélites alrededor de todo el planeta. Esto era un cuentazo hace un rato. Hoy ya hay 2,000 de esos satélites instalados en órbita, ya se soltaron. Y cada satélite tiene un cierto número de procesadores. Para ir directo y claro, se espera que cuando el proyecto se complete habrá, ojo con lo que voy a decir, 420,000 procesadores Linux en órbita conectados entre sí. Ya ustedes pueden imaginar, si ya vivimos con los satélites conectados para ayudar a manejar el servicio de Uber Eats o de Rappi para que te lleven la comida y se manejan por satélite y todas estas cosas, eso es rupestre, arte primitivo comparado con el arte que vamos a ver con estas cosas. Hay problemas de soberanía, los astrónomos protestaron porque esa red de satélites va a desenfocar todos los telescopios del mundo. Hay montones de cosas que arreglar y que ver. Solo quiero señalarles una tendencia, ya está pasando, no es ciencia ficción. La compañía dice, lo que voy a hacer con esa red es garantizar que todos los habitantes del planeta tengan acceso a Internet. ¿Me siguen? Es muy importante. En un principio, las compañías telefónicas que venden hoy el servicio de Internet se opusieron radicalmente. Dijeron, no, un momento, nos vas a acabar a todos. Y después corrigieron la puntería y dijeron, ok, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar servicio justo a las capas que menos acceso tienen hoy en el mundo. Países africanos, la selva amazónica, las regiones más pobres de Latinoamérica, etcétera. Vamos a generar acceso para eso. ¿Por qué? Porque los negocios del futuro van a ser todos digitales. Entonces, para que tu negocio exista, necesitas que tus clientes estén conectados. Si están desconectados, los negocios del futuro no van a prosperar. ¿Me siguen el razonamiento? Es muy importante. Bueno, otro más. Aquí hay un proyecto que se llama LUNS o Balloons, globos aerostáticos de baja órbita que se colocan con una especie de Wi-Fi colgando que tiene un alcance, en vez de los 100 metros que tiene el Wi-Fi al que ustedes están conectados hoy, va a tener un alcance de alrededor de entre 100 y 300 kilómetros cada Wi-Fi. Entonces, con pocos globos puedes cubrir un territorio enorme. Eso es lo que viene. Ya están. O sea, no es ni siquiera ciencia del futuro ni nada de esas cosas. Esto ya está en la calle, solo que ya van a empezar a instrumentarse. Entonces, a ustedes les va a tocar vivir esto. Bueno, vámonos de ahí. ¿Qué generó eso? Siguiente capítulo. Entonces, ya hablamos del escenario. Ya hablamos de las tecnologías, ahora hablemos muy rápidamente de las empresas que esto ha generado. Se habla de un mundo GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, etc. Microsoft protesta porque no está incluido y le ha ido muy bien a Microsoft. Justo ahora, en estos temas de la pandemia, todas estas empresas han prosperado enormemente, ustedes se pueden imaginar. Bueno, una que era chiquitita hasta hace poquito es esta que estamos usando, Zoom, ¿sí? Que ha vendido licencias de uso de Zoom en los últimos 3 meses como nadie en la historia había vendido para un servicio. Bueno, total, estas empresas están todas creciendo en su valor en el mercado a través del tiempo y están generando un mundo que yo llamo empresas inmateriales. Pónganse ustedes a ver un poquito un modelo como el de Uber, ¿no? Es una empresa que tiene unas oficinas chicas, maneja el servicio de taxis más grande del mundo, si lo sumas por todo el planeta, no es poseedora de un solo vehículo, ni tiene un solo empleado que maneje esos vehículos. Tiene contratistas que ponen su vehículo y prestan el servicio.
Es una empresa inmaterial. La empresa tiene muy pocos activos, casi cero, comparado con su tamaño, y una proporción muy baja. Y es una empresa que lo que produce, lo que esa empresa vende, no lo podemos tocar. ¿Qué es lo que vende Uber? ¿Sí? ¿Qué es lo que vende? O sea, tú vas a una puerta, golpeas y dices, dame 10 kilos de Uber o dame 10 pesos de Uber. No, es un servicio inmaterial, intangible. Esa es la naturaleza de los negocios de los próximos años. La pandemia los va a acelerar con la gente que va a estar intermitentemente entrando y saliendo de casa, permaneciendo la mayor parte del tiempo en lugares donde lo único que va a tener es conexiones de redes. Todos estos negocios se van a disparar. Otra vez la pregunta, ¿vamos a ser consumidores únicamente o hay colombianos voy a decir, hay mexicanos capaces de crear su propio negocio? Algunos de ustedes seguramente en estos días han estado usando Rappi. Rappi es una compañía de un par de chavos colombianos, allá se llaman pelados, unos pelados colombianos que generaron una empresa para competirle a Uber Eats. En realidad su objetivo inicial era una empresa para hacer lo que llaman hacer mandados, que es vaya, lléveme estas llaves, págueme esto, llévese este cheque, entrégueme este material aquí o allá. Ellos empezaron a hacer eso, dice, y resulta que les dio mucho resultado aquí en México entregando comida. Entonces ya compiten de tú a tú, una empresita chiquitica de chavos, de garaje, como siempre dicen, compitiendo con Uber Eats. Vámonos de ahí. Eso genera una economía nueva. Los jóvenes como ustedes de esta generación ya están viviendo esta economía y la están ejecutando. ¿Qué economías? Por ejemplo, cambia el paradigma de valor. En la universidad, cuando yo estudiaba economía, nos decían los bienes, cuando son escasos, aumentan su valor. Sabíamos que eso era así. Bien escaso, mayor valor. Y hoy en día, ustedes entran a Netflix y el valor del producto es mayor mientras más circula. Es al revés. Entonces, la teoría económica, todo lo que estaba en los libros, adiós. También el problema del desgaste. Cuando comprabas un vehículo, lo depreciabas en la contabilidad porque se desgasta. Estos bienes, basados en información, no se desgastan. Aumentan su valor con el uso. ¿Me siguen? También cambió la propiedad, aparece un nuevo tema de la economía compartida. Dices, en vez de ser propietario absoluto del vehículo, tengo el vehículo, lo uso cuando yo lo necesito y cuando no lo necesito, lo usan otros. Y ahí vamos. El fin de la propiedad está apareciendo con este nuevo tipo de servicios. Déjenme cerrar con un tema que comparto con ustedes con mucho gusto. ¿Qué veo yo venir? Es un tema que hemos conversado mucho con el equipo del CESE, de cuáles son las habilidades críticas para los próximos años. Porque nos quejamos de que los maestros, cuando egresan de las normales, de las universidades pedagógicas, etcétera, desconocen mucho de todo este tema. Y entonces prorrogan en las escuelas el desconocimiento de estos temas. Si el maestro no ha oído hablar de esto y va a dar clase en la escuela, pues ¿de qué quieren que hable? Entonces, un ejercicio estratégico como el CESE es que en los estudios superiores sobre educación aprendamos de esto. Pensamiento algorítmico, pienso yo, que es la manera de vivir para todos los jóvenes que están aquí oyéndonos hoy, para los próximos años. No importa si se van a dedicar a la agricultura, la enfermería, la psicología, la robótica, la ingeniería, lo que ustedes quieran. No importa cuál sea la profesión, las maneras de pensar van a tener que ser tipo algorítmico, que es lo que son las empresas del futuro. Uber y Rappi, que les acabo de mencionar, son en el fondo un algoritmo convertido en empresa, convertido en negocio, pero es un algoritmo. Bueno, el otro pensamiento es heurístico, eso de la imaginación, me voy a enfocar en eso enseguida.
Después, pensamiento de diseño y pensamiento creativo, sobre todo en innovación y prospectiva. El pensamiento de diseño, disrupción y hackeo. ¿Me siguen? Esta laminita condensa mucho de lo que yo veo venir para los próximos años, así que se las comparto con muchísimo gusto. Pensamiento heurístico, cuando se ve borroso el puerto para donde vamos y todas estas cosas, como la situación en la que estamos hoy, es el tipo de pensamiento más recomendado. El pensamiento por aproximaciones. Para que me sigan, es el pensamiento que aquí en México llamarían me late. ¿Sí? Me late que es por aquí a la izquierda. ¿Pero por qué? Digo, porque me late. Dale, gírate aquí a la izquierda. Y ¿pero por qué? Bueno, ese tipo de pensamiento tiene mucho que ver con lo que vamos a tener que vivir en los próximos años. Entramos entonces en la era de la imaginación. Todas estas tecnologías, empresas y sociedad se basan en pensamiento de carácter exponencial, creatividad, innovación y disrupción. Y eso nos llevará a esto que llamamos la era de la imaginación. Aquí aprovecho para mostrarles una fotografía de los robots. Todos nosotros, todos los de ustedes que usan una aplicación que se llama Waze, autorizan a un robot que se siente al lado suyo y le ayude a manejar su vehículo. ¿Sí o no? Es un robot. En realidad es un algoritmo, pero es un robot. Pero la mayoría de nosotros tiene sobre los robots una imagen humanoide. Y esta imagen me la regalaron porque un día en una conferencia como esta dije que una de las profesiones del futuro sería la de ser consejero de robots. Y se morían de la risa, ¿cómo que consejero de robots? Si se imaginaban esto. Y un cuate encontró la foto y me la mandó. Dijo, pues claro, hoy en día todavía hay que trabajar mucho en la ética de los algoritmos. Luego los humanos tienen que intervenir en la manera como los robots funcionan. No tenemos tiempo hoy para ver cómo funciona este asunto, pero cuando Waze te indica una ruta, si hay un atascón por aquí arriba, empieza a desviar la gente. A quienes desvía y a quienes no es un problema ético, no es tecnológico. ¿Me siguen? Vámonos de ahí. La era de la imaginación se genera porque estamos agregando valor de orden superior y que está potenciado por tecnologías exponenciales y que está basado en economías circulares, intangibles y colaborativas. Por eso veo venir grandes empresas basadas en imaginación, como vimos en el pasado venir las empresas basadas en información. ¿Me siguen? Es una dicotomía. De información nos movemos a imaginación. Pero esto tiene un precio. Miren esta frase, que se las dejo de regalo hoy. La abundancia de información genera pobreza de atención. ¿Sí o no? Les hago una apuesta. A todos los de ustedes que tienen su celular por ahí en la mano, la mayoría de ustedes tiene en promedio 40 bolitas. De esas ustedes saben, ahí abren y están todas las apps. Cada app es una bolita. Cada bolita es un negocio. O sea que ustedes tienen unos 30 negocios metidos en su, 30, 40 negocios metidos en su celular. A 10 años de distancia, ¿se imaginan cuántas bolitas van a tener? Si todos los negocios se van a mover en dirección a convertirse en bolitas, no en una ventanilla en una oficina. Entonces, apareció un problema que es muy importante, la atención. Retener la atención es la fuerza directriz nueva para una nueva economía, la economía basada en la atención. Síganme si no. Cuando usted abre su celular y entra a la zona de aplicaciones, en esa zona de aplicaciones hay desde juegos hasta el Rappi, el Super, lo que sea, montones de cosas que ustedes hayan puesto ahí. Cada uno de esos negocios compite, se pelea para retener su atención por 30 nanosegundos. Si logra que tú le piques a la aplicación, los siguientes 30 nanosegundos son para engancharte,
retenerte y no dejarte ir. Así está la guerra entre las compañías de los próximos años. Entonces la economía de la atención se volvió el recurso más escaso del futuro, que es una contradicción a las tesis que ya traíamos. Aquí está el futuro, cómo se ve en un sector particular que estuve trabajando, que es el sector de los medios audiovisuales y de las industrias creativas. En ese nivel estamos desarrollando elementos críticos de éxito para los próximos años. Y entonces hay diferentes tipos de empresas y negocios hacia el futuro que vamos a tener que desarrollar. A mí las que más me llaman la atención son las industrias interactivas y una nueva cosa que abre el espacio para la economía de la imaginación, las industrias de experiencias sensoriales. ¿Qué es lo que va a pasar? Hoy la interacción es con las bolitas del teléfono en la pantalla plana. Es una interacción bidireccional, relativamente corta y muy directa, muy estática. Lo que se está proponiendo es que los objetos a través de Internet de las cosas se conecten todos con las personas. Entonces ahora vamos a tener que uno entra a una habitación y los objetos se conectan contigo. Ya no habrá necesidad del celular de pantalla plana. Muchos objetos crearán redes que se comunican unos con otros. Bueno, aquí tenemos un tema sobre el cual llamo su atención. La web 3D o la web tridimensional o web espacial. Ya se pueden empezar a imaginar. Hoy en día nosotros estamos interactuando aquí a través de pantalla plana, cada uno en su computadora o en su celular, y lo que viene es tridimensional. Y la manera de comunicarse no va a ser, ojo, por información, sino por experiencias, vivencias. Entonces, en el campo de educación tiene mucho más sentido, ha sido ya un camino que ha sido recorrido, que es, por ejemplo, hagan de cuenta, para entrenar los pilotos de Boeing, se tienen simuladores, entonces el simulador hace el trabajo como si estuviera en un avión de verdad y el piloto aprende a sortear situaciones incluso más difíciles de las que enfrentaría en la realidad. La educación de los próximos años va a estar basada en experiencias, no en transmisión de información. Atención a lo que estoy diciendo. Entonces, muchos de ustedes que están aquí reunidos en esta sala porque pueden tener interés en el CESE y otras actividades conexas, piensen cómo será el proceso de aprendizaje en los próximos años. Muy mediado por tecnología, pero no por pantallas planas. Van camino a su desaparición. Por eso les dije, quieran mucho a su celular, pero despídanse. Estos son diseños intencionales del futuro. Miren, ¿recuerdan que les mencioné lo del plan aeroespacial? Aquí está, escrito hace unos 10 años. Aquí está uno de los más recientes, el plan de industrias creativas digitales, del mapa ese que les mostré ahorita de lo experiencial. Aquí está ese contenido de hace un par de años. Aquí está un estudio hecho sobre ciudades inteligentes, con un nombre inteligente, sistemas operativos urbanos. Y aquí está el mapa de rutas para Internet de las cosas que les acabo de mencionar. Estos son mapas hechos para guiar los pasos de la nación en estos nuevos escenarios. ¿Me siguen? Vámonos de ahí. Aquí hay un estudio que quise compartir con ustedes, la lámina de innovación inteligente, que tiene que ver con el reto para las instituciones de educación superior con la llegada de todas estas nuevas tecnologías. Cuando yo les dije, la pandemia es una de las crisis que empujó la transformación, había otra que venía detrás antes, que era la industria 4.0, que les acabo de resumir en este viaje de las tecnologías exponenciales y las empresas inmateriales. ¿Qué debemos venir? Que el proceso de aprendizaje va a ser una red. Ya no son las aulas y los maestros, sino son redes entre maestros y estudiantes conectándose con retos. Atención, llévese este aprendizaje de esta presentación. Redes que conectan talento
con retos. Esa es la manera de aprender hacia adelante. ¿Por qué? Mire, empezamos a encontrar, hay problemas en diferentes cosas. Y aquí en este mapa están los tipos de problemas y están las ubicaciones del talento. Entonces uno ve que en ciertos temas tenemos mucho talento, pero en ciertos problemas no tenemos talento. Y empieza uno a ver, y hay una distorsión enorme. Hay capacidad intelectual muy alta para problemas que no tenemos o que no nos urge resolver a nosotros como sociedad. No nos está pegando directamente. Eso condujo a un proyecto que mencionaron en mi currículum, lo mencionó Lisenka, que tiene que ver con la creación de la red de innovación abierta para la Ciudad de México, que se probó al puro inicio de la pandemia con la idea de cómo juntar todos los mexicanos que pudieran saber sobre el problema de ventiladores para el COVID y muy rápido empezar a generar diseños, y se hicieron y ganaron unos premios y una serie de cosas. El tema era que habíamos encontrado una enorme desarticulación entre el talento existente y el problema que teníamos que resolver. ¿Me siguen? La educación del futuro va a ser eso. Y aquí sigue esto de los ejes de talento conectado. Entonces, ojo con lo que estoy diciendo, talento de las personas, es educación. La economía del futuro reside en las mentes de las personas y los mercados del futuro son conexiones de talentos. Atención con eso. Cambiaron radicalmente las reglas del juego. A mí, por supuesto, me asombra porque soy de una generación anterior que vivió otras reglas y estoy viendo el cambio. Pero ustedes que están viviendo las nuevas reglas, abran el ojo porque ahí están las oportunidades, pero también los riesgos de ver pasar el tren y quedarse en el andén. Este es un proyecto colombiano que conecta las principales ciudades de la costa y que está tratando de generar ejes de talento interior en un país. Pero a su vez se pretende conectar estos lugares con Guadalajara, con Medellín, con Santiago y con Lima para tener un eje de talento en la costa del Pacífico, en la Alianza del Pacífico, y poder generar productos intelectuales para venderle a los coreanos que nos dominan, a todo el sudeste asiático, pero en particular el asesor que nos ayudaba con este proyecto dijo, yo estuve asesorando a los coreanos y les garantizo una cosa, nos van a seguir vendiendo sus aparatos, pero el contenido no tiene por qué enseñarlo a ellos, lo podemos hacer nosotros. Y lo que tiene valor en esos aparatos va a ser el contenido, entonces hagámoslo nosotros. Ahí están las oportunidades. Ejes de talento conectado, ¿me siguen? Mis queridos amigos, fin del viaje. Les agradezco muchísimo su atención y su paciencia y por supuesto, si nos quedan algunos minutos, no sé si me dirá Lisenka si tenemos aún, les invito a compartir conmigo algunas ideas en estos temas. Tal vez Lisenka tenga algunas de las señales que ya enviaron los participantes. A todos muchas gracias y muy amables por su atención y su paciencia. Sin duda alguna, doctor, ha sido una gran experiencia y placer escucharlo. Estoy segura que todos hemos quedado sumamente complacidos con esta conferencia y es que el futuro lo estamos viviendo ya. Una sociedad creadora, impulsada y orientada a concebir la creatividad como raíz y motor de este mundo que muta permanentemente. Doctor, si es tan amable, vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Hay muchas, ya que tenemos más de 300 participantes. Aquellas que no puedan ser contestadas hoy, quizá el doctor pudiera brindarnos la posibilidad de contestarlas posteriormente por nuestros otros medios digitales. Doctor, nos preguntan, ¿cómo captar la atención de los alumnos en una educación híbrida a través de la tecnología para que ellos se apropien de los aprendizajes? Es un tema supremamente interesante. Miren qué curioso, mañana voy a dar una conferencia, búsquenla en la red CUDI, mañana a las 10 de la mañana, conmemorando el fallecimiento de un gran científico que trabajó conmigo, lo conocí en Colombia cuando aquella reunión que les dije del presidente de Colombia,
cuando empezábamos a ver que la civilización entera se estaba moviendo de los átomos a los bits. Recuerdan, fue la primera lámina que les presenté. El equipo con que se trabajó ese tema fue un equipo formidable. Nicolás Negroponte, el director ahora ya no está ahí, pero el director del laboratorio de medios del MIT, muy famoso, el Media Lab de MIT, y un profesor, un tipo medio loco. Y con él venía otro que él lo presentó como, les presento a mi amigo el loco, que era el doctor Seymour Papert, que tenía una locura. Año 1982 aconteció eso, y él dijo, yo quiero que los niños en las escuelas aprendan inteligencia artificial, robótica y programación, porque en eso está el futuro. Eso yo lo escuché, amigos, en 1982 en el despacho del presidente de la República en Colombia, cuando yo era asesor allá. Muchas Bueno, gracias. revela la edad. Entonces, en ese tema, cierro simplemente diciendo, el manejo de la atención, decía él, tiene que ver con que el aprendizaje sea un proceso de exploración, descubrimiento, que sea difícil y que sea divertido. Y que la mayor parte del aprendizaje reside en que el aprendiz se apropie del proceso de aprendizaje y se convierta en gobernante de su proceso de aprendizaje. Con los nuevos medios, eso va a acontecer más fácil que sentado en la escuela, por supuesto. Muchas Gracias. gracias, doctor. La siguiente pregunta dice, ¿cómo hacer para que los docentes, directivos, supervisores rompan con paradigmas que los han acompañado a lo largo de su quehacer educativo, fomentando el pensamiento creativo? Es muy interesante esto también y hemos venido trabajando con diferentes alternativas. Yo, por ejemplo, le consta a Rafael, he dado por 30 años ya aquí en México conferencias sobre este tema, principalmente para educadores, pero principalmente me esfuerzo mucho en eso para los formadores de formadores. Ahí es donde acontece el milagro. Cuando uno va a una escuela y te enseñan a ser maestro, esos profesores que te enseñan a ti, si no hablan de estos temas, tú saldrás ignorante de ellos. Entonces, gran parte del arte para resolver el problema va a estar en las escuelas que forman educadores. La clave del futuro está ahí. La mente que generará la riqueza del futuro se va a formar cuando formemos a estos maestros en estas escuelas. Por eso son estratégicas para el desarrollo económico las escuelas que forman maestros. Y lo segundo, el segundo camino es que hay que hablar más de esto. Casi todo, por eso cuando empecé la presentación les dije, voy a tratar con ustedes un tema que no forma parte de la conversación cuando hablamos de educación. Y acabo de demostrarles que sí, que es un tema crítico para pensar en educación. Entonces, lo que yo les invito es a que cada vez hablen más de estos temas, en el café, en las reuniones, en las juntas de consejo escolar, en las reuniones con los dirigentes y todas esas cosas, decirle, oye, hablemos de esto, mano, hablemos de esto, hablemos de esta cosa de la constelación de los satélites. Oímos un loquito colombiano en estos días que andaba diciendo que vamos a tener una red de satélites y que vienen las computadoras cuánticas y oímos que tienen robots conectados entre sí, nos estuvo hablando de ese tema, hablemos de eso para que entendamos el tema y se lo podamos explicar a los estudiantes. Yo pienso que es una creación de una cultura. Sin embargo, déjenme decirles otra cosa. La pandemia demostró que a los educadores en particular les cayó el castigo, porque a los médicos
Les cayó la pandemia y ahí andan trabajando como locos, salvando gente con los respiradores y todas estas cosas. Pero a los educadores les cayó la pandemia, se cerraron las escuelas y ahora ¿qué hacemos? Y se probó que la mayoría de los educadores del planeta, no lo estoy diciendo ni siquiera en México, la mayoría de los educadores en el planeta estaban incapacitados para guiar a sus estudiantes en el uso de los nuevos medios para procesos de aprendizaje. Qué grave, pero en cierta medida, pues tome para que lleve, porque el tema ese los venimos diciendo desde hace más de 30 años. Entonces, cierro ahí porque no quiero regañar, pido licencia porque en realidad quiero tanto los temas educativos que a veces soy agresivo con eso, precisamente porque me importa. Entonces mando la señal. Muchas gracias, doctor. Gracias, Licenca. Relacionado con este tema que acaba de comentarnos, ¿cómo adaptar la tecnología en la educación en estos tiempos de pandemia? Bueno, es parte de lo que acabo de decir. Miren lo que acabamos de descubrir. Bueno, ustedes lo van a ver el lunes, para no ir demasiado lejos. El lunes a las 7 de la mañana vamos a tener esa señal, que ya se anticipa, ¿no? O sea, el sistema educativo mexicano dijo, hasta que no estemos en semáforo en verde, no abrimos las escuelas. Punto. Ok. Y entonces, ¿sí? ¿Qué hago con los niños todo el día? ¿Qué hacemos? Sí, va a pasar el tiempo y van a estar cada día más atrasados porque no fueron progresando y lo poquito que han aprendido se les va a olvidar. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué es todo eso? Entonces dijo, bueno, vamos a ver, vamos a tener un sistema híbrido. Algunos se van a poder conectar y tener una educación a distancia y en otros vamos a tratar de recibirlos en espacios que guarden todas las medidas de seguridad. Ok. En el primer segmento, los que se van a conectar, ¿qué les vamos a dar? ¿Con qué metodología? ¿Con qué contenidos? ¿Con qué herramientas? Y ahí quedará al desnudo una pobreza enorme de los maestros y del sistema educativo frente a las tecnologías. No es mala noticia, porque entonces aquellos que no creían, aquellos que no entendían o que se hacían los locos y miraban para otro lado, pues ahora les tocó. Y no es de los maestros de las primarias. Me tocó ver universidades de posgrado donde los profesores me llamaban a mí a decirme, oye, güey, me pusieron a dar clase por internet y yo nunca había hecho eso, bueno, porque a mí mi arte era dar la clase frente a los grandes ejecutivos y reunirlos y hablar de los casos y toda esa cosa. Y ahora yo ando con este asunto, ya me eché las primeras y resultaron requete aburridas. ¿Qué hago? Bueno, ese tema generará una presión muy alta sobre los educadores en los próximos meses. Mi recomendación es, estudien mucho más sobre eso. Los profesionales de la educación tienen que aprender mucho más sobre tecnología que cualquier otro profesional. El sector donde más duro pegó fue ahí. Las empresas que tienen un taller con unos tornos y todo eso lo prenden, apenas los dejen y echan a rodar otra vez. Pero la educación va a seguir con el problema por meses. Y los educadores van a tener que enfrentar esto. Y quejarse no va a ser la respuesta. La respuesta va a ser aprender más. Más que nunca, en toda la historia, los educadores tienen que dedicarse a aprender cómo manejar sus nuevas clases en los nuevos sistemas. Hay muchas ofertas, muchas posibilidades. No hacerse los locos. Perdón por el colombianismo. Gracias. Dos preguntas relacionadas con esto que nos acaba de comentar, doctor. ¿Considera usted que el gobierno tiene que invertir en nueva tecnología, así como capacitar constantemente a los maestros en nuevas tecnologías? ¿Y de qué manera se podría utilizar la imaginación y la creatividad si no todos cuentan con servicios digitales? Claro, de una vez les digo, siempre hemos tenido esa falacia de que no todos tienen acceso. Y al amparo de esa razón, que es una razón, se han refugiado todos los que se hicieron los locos y no quisieron aprender.
Yo recuerdo en una conferencia como esta hace mucho tiempo por allá en el estado de Zacatecas, un maestro vino y me dijo, yo hace 6 meses solicité mi jubilación y ya me iba para la casa. Y después de haber oído estos temas, yo siento que es mucho lo que yo tengo que aportar para todos los maestros jóvenes, para que estas nuevas tecnologías tengan sentido, uso y realidad con las comunidades. Este doctor Papert, en sus libros que yo mencioné hace un rato, decía que él preconizaba que una solución inteligente para cambiar, ojo con lo que decía, para cambiar el planeta de órbita, era que todo niño tuviera una computadora, una tablet, y que estuviera conectado. Entonces él decía, los niños conectados entre sí con su imaginación y su portento de imaginación llevarán a nuestro planeta a otra órbita, pero cada uno debe tener el suyo. Ningún gobierno pudo hacer caso a estas cosas. Y hoy estamos viendo que vamos a necesitar invertir lo que dejamos de invertir en los últimos años y más en estas nuevas tecnologías. No se ve bien, porque la crisis ha golpeado tanto a los sistemas educativos que tienen muy poca capacidad de inversión en estos días. Pero el tema es, ojalá no se olvide la lección, porque lo vamos a seguir necesitando por años. Esto se movió en esa dirección, entonces ya no vamos a regresar a que ahora ya no vamos a volver a usar otra vez estas computadoras, ni vamos a volver a tener conferencias como esta, con 300 participantes conectados al mismo tiempo, sin moverse de su casa. ¿Eso tiene regreso? No, vamos a seguirlo haciendo. Entonces los educadores van a tener que aprender más y los gobiernos van a tener que hacer inversiones, también las empresas y también las personas. Si la manera de vivir para los próximos años va por ese camino, pues tengo que cambiar el nivel de conectividad que tengo en mi casa, tengo que cambiar de aparatos, tengo que hacer... Entonces, el ahorrito, hay que ahorrarse unas cuantas chelas y meterlas en un cambio de configuración en mis máquinas, ¿no? Así es, doctor. Muchas gracias. Y bueno, otra pregunta de nuestros participantes dice, ¿qué pasa con la tecnología desechable? Hoy tenemos un equipo y mañana lo tenemos que desechar porque ya no soporta las nuevas aplicaciones. Y entonces, ¿qué pasa con la contaminación? Es muy buena pregunta esa. Sí, se ha logrado comprobar que en muchas de estas tecnologías se estaba aplicando o se está aplicando una práctica de obsolescencia programada, que se llama, y cosas de ese estilo. En realidad es un doble juego. Sí hay algunos de esos casos, efectivamente, pero la mayor parte de las cosas que están aconteciendo son un reflejo, nada más, de cómo se está progresando en las ciencias. Hace una semana estaba conversando con un médico que tiene conexión con los temas de epidemiología y todas esas cosas, y él decía, es que no me lo puedo creer, que ya se esté hablando de que estamos a punto de sacar una vacuna, ¿sí? Alrededor de unos 5 meses después de que se descubrió por primera vez o que se entendió cómo era el fenómeno del virus. Dijo, ese proceso con la ciencia anterior tomaba años. Hoy, con nuevos métodos, nuevas estadísticas, nuevos manejos de información, nuevos conocimientos en química, en virología, en montones de cosas, se están logrando avances muy grandes. Observen su propio celular. Ahí, en ese celular, hay un compendio de toda la ciencia humana. Casi todo lo más importante que sabemos de física está ahí. Física de nanopartículas, la superconductividad, montones, todo lo que sabemos de matemáticas, los algoritmos y todas esas cosas, todo lo que sabemos de diseño y arte. ¿No ven ustedes cómo están esos celulares? Lindo, planito. Todas las empresas producían celulares muy distintos antes y hasta que un diseño ganó puro arte, imaginación. Es un gran compendio. Entonces, la
nueva tecnología es un resumen de la ciencia. ¿Y qué es lo que pasa? Como la ciencia está avanzando tan rápido, lo acaban de ver, se los acabo de decir. Los chinos dijeron, ya estamos listos con el sistema 5G, que es un trabajo portentoso de los laboratorios, con esos ingenieros trabajando día y noche hasta que lograron el asunto. Y 2 semanas después, los japoneses dicen, ya estoy listo con el 6G, de maneras de comunicar. No necesariamente es una trampa, es la velocidad del progreso. Por eso el cambio turbulento acelerado que yo les mencionaba es parte de nuestro escenario hacia el futuro. Muchas gracias, doctor. Ya nos contestó un poco esta pregunta, sin embargo, nos insisten en qué tipos de trabajos en el ámbito educativo son los que se generan a partir del uso de la robótica y de la inteligencia artificial. Ah, mira, es muy interesante. Ya les mencioné, por ejemplo, que si uno está dando una clase sobre especies de dinosaurios o sobre especies vegetales y todo eso, y tiene esas capas de información como les mostré, la manera de manejar las clases va a ser distinta. Entonces el profesor siempre era como una especie de repositorio de información que tenía el control de la información, se la pasaba a los alumnos y el contrato social era, yo te paso esta información y en el examen te la pregunto de regreso. Y la calificación va a ser en ese contrato social el grado de fidelidad de la respuesta del que contesta sobre el mensaje emitido por el maestro. Ese contrato desaparece. Y entonces van a empezar a aparecer fórmulas en donde el maestro es más un Sherpa, un scout, un guía, alguien que le señala caminos, opciones y posibilidades. Ya no es un repartidor de información. Entonces el cambio de la función del docente es a que ayuda a los procesos de aprendizaje por exploración y descubrimiento, vas apoyándose con tecnologías y con nuevos materiales y nuevas posibilidades. Una de las cosas que se ve venir es el diseño de experiencias. Cosas que tú quieres aprender. Les doy un ejemplo. Cuando se trabajó en México el proyecto de Enciclomedia, recuerdan, había un libro de texto que tiene el ejemplo en la física, el ejemplo no, la explicación del concepto de movimiento rectilíneo uniforme. Y todos ustedes se deben acordar que dibujaba un carrito con unas llantitas y un piso, y entonces se decía, el movimiento rectilíneo uniforme tiene este comportamiento y sacaba las ecuaciones y todo eso. Llegó un cuate y dijo, oigan, esto se puede hacer con un video. Y entonces puedo poner un videíto que ilustre mejor el concepto. Y dice, claro, la tecnología vino a ayudar. Y lo siguiente que se puede hacer, dice, ¿por qué no le decimos a los niños que diseñen videojuegos que involucren el concepto de movimiento rectilíneo uniforme? ¿Qué creen que pasó? Los niños se volvieron unos haces en el manejo de movimiento rectilíneo uniforme porque estaban diseñando los de tercero juegos para retar a los de cuarto y hacerlos pomada en el recreo. Ese tipo de cosas es la que vemos venir. Entonces no hay que quedarse con la idea de que yo voy a seguir siendo el docente de toda la vida y entonces ahora estas tecnologías y la inteligencia artificial y todo eso me van a quitar el puesto y todo eso. No, es al revés. Yo puedo usar inteligencia artificial de lo poquito que conozca para ayudarme en mis clases y hacer que los procesos de aprendizaje se acerquen a lo que dije, que no es un consumo estático bancario sentado en la banca de la información que te manda el profe, sino una producción activa del estudiante manipulando los conceptos que queremos que aprenda. Y en eso el espacio está hiperabierto para diseñar todo tipo de experiencias. Ya se lo pueden imaginar. Si un maestro le pone a los niños a que diseñen videojuegos, el espacio es enorme para hacer toda clase de cosas. Yo lo veo con esa óptica, pues. Gracias. Muchas gracias, doctor. Nos preguntan cuál sería su opinión del mundo líquido al que se refiere Bauman. Muy bonita pregunta.
Qué ricas preguntas. Los felicito a todos los participantes. De veras me hacen sentir muy a gusto, muy orgulloso que se siguieron los mensajes y todo eso. Qué rico. Hace unos días estaba yo trabajando con unos amigos porque creemos que tenemos una empresa líquida. No nos va muy bien, pero no funcionamos con tipos de organización, métodos y procedimientos que los llamamos como empresa líquida. En realidad es un tema de fluidez y es parte de lo que queremos conseguir en educación. ¿Sí o no? A ver, hablemos de fluidez en algo que nos acerca a todos. ¿Sabes hablar inglés? Yes or no. El tema no es yes or no. El tema es con qué fluidez manejas el idioma. La fluidez tiene que ver entonces con la capacidad de las personas para usar la herramienta que es el lenguaje y poder expresar correctamente a tiempo, oportunamente, con la velocidad necesaria y todo, sus ideas. Entonces el discurso de las personas tiene una fluidez. En este caso, a mí me parece que las organizaciones líquidas y esa concepción líquida del futuro tiene mucho que ver con el entendimiento de acomodar nuestro pensamiento para que fluya, llene los espacios, ¿sí? Ruede, caiga por las rendijas, etcétera, y en vez de mantener los pensamientos cartesianos lineales que siempre hemos tenido. Yo fui formado como ingeniero de sistemas en pensamiento cartesiano. El que reza y peca empata, dicen en Colombia. Entonces nos vamos a penaltis. Y yo lo que hice para compensar toda la forma cuadrática de pensamiento que traía fue que estudié ciencias políticas y entonces eso me ayudó a compensar y tener una visión un poco más holística de la realidad. Lo que yo veo con la visión líquida, le propongo a la persona que hizo la pregunta que si tiene el libro, si tiene la referencia del libro, lo ponga, porque se lo receto a todos los que nos están oyendo aquí. Léanse un poquito de eso, que tiene mucho que ver con cómo nos vamos a comportar en los próximos años. Muy buena pregunta esa. Muchas gracias, doctor. Únicamente dos preguntas más porque ya se nos está acabando el Ya, sí. tiempo. Entonces, ¿cree usted que estamos a la altura de otros países para competir en el ámbito educativo a través de su propuesta? Muchos de los países de América Latina están muy atrasados, pero están atrasados, ¿saben qué? Conceptualmente, porque sus dirigentes no hablan de esto. Entonces, si las personas que toman las decisiones, el director de la escuela, el supervisor de zona, el funcionario de la secretaría, el secretario o ministro de educación del país, cuando no hablan de esto, pues entonces no ven esa realidad y lo que le presentan para su aprobación, la nueva estructura de currículum, el plan de reforma y todas estas cosas, no contiene nada de estas cosas, pues no lo ven. Y ahí es donde se genera el atraso, cuando por años no se vio venir el tema, no se invirtió, no se preparó, no se cambió el currículum, no inyectamos en la formación de docentes ideas que ayuden a configurar nuevas economías y nuevos procesos de bienestar, nuevas maneras de repartir lo que hay en un planeta, seguiremos atrasados. Y nos atrasa aún más esa cierta incapacidad de entrarle duro a las tecnologías. Entonces, la mayoría de nosotros somos consumidores netos acríticos de tecnología. Compramos el celular, nos metemos en lo que viene precargado y ya está. Ya lo dije, tenemos chavos mexicanos que hayan diseñado algo nuevo que podamos poner allí, todas esas cosas, muy pocos. Eso es lo que hay que hacer más. Entonces, mi propia sensación, ya lo dije en una pregunta anterior, hay que hacer más inversión, hay que cambiar los dispositivos, hay que actualizarse, mantenerse más cercano de esta que es una tendencia.
Al principio yo era altamente criticado porque decía, es que usted siempre ve el lado tecnológico y no ve el lado humanístico. Le digo, no, es al contrario, porque veo el desastre humano en el que vamos caminando, que necesitamos herramientas muy poderosas. Déjeme dar una frase que me acabo de acordar. Le dije yo a un gobernador, le dije, no hay error en una política pública que ponga, atención con esta frase, hablando con un gobernador. Digo, gobernador, no hay error en una política pública que ponga las mejores herramientas, las herramientas más poderosas diseñadas por el ser humano al servicio de las mentes más poderosas, que son las de los niños. ¿Dónde está el error? Las herramientas más poderosas para las mentes más poderosas. Siguen los dirigentes todavía sin entender, muy lamentablemente. Mucho esfuerzo que tenemos que hacer todos nosotros desde la base para hablar con ellos, hacernos oír, llegar con los mensajes y convencer de que las nuevas tecnologías son para hoy en día para potenciar las capacidades humanas a niveles que jamás habíamos visto. Los tractores cambiaron la fuerza humana en la primera economía que fue la agrícola. Las mujeres araban el campo. Después usamos los bueyes y después las mulas y todo. Luego aparecieron las máquinas. Todas esas eran herramientas para amplificar la fuerza. No fue sino hasta que aparecieron las computadoras que empezamos a entender que esas eran herramientas no para amplificar la fuerza, sino la mente. Y en eso estamos. Entonces las herramientas son siempre muy poderosas, particularmente cuando las ponemos al servicio de las mentes más poderosas. Con ese argumento yo siempre defendía la idea de que los gobiernos invirtieran en las escuelas comprándoles la tecnología. Hombre, no los dejen ahogar. Si para nosotros hoy en día trabajar con estas tecnologías es la manera normal de trabajar, ¿qué nos hace pensar que los niños no las van a necesitar? Entonces ahí los dejo. Muchas gracias, doctor. Y para concluir, ¿cuál cree que sería el impacto más determinante en la educación de los niños, niñas y adolescentes de México? Yo regresaría a una cosa que les dije al comienzo, y es que el aprendizaje es un proceso que debe ser, recordarán, a ver si se acuerdan, examen, un proceso que debe ser por exploración, por descubrimiento, difícil y divertido. Esas cuatro. El doctor Papert lo llamaba hard fun, divertido pero fuerte. Decía, es más o menos, háganle equivaler para que la gente entienda que la manera de aprender no es que te dé la respuesta o te dé la información y tú me la contestas en el examen, sino que tú tienes que empezar a tratar de encontrar las relaciones entre los fenómenos. Y eso se hace con una estrategia de exploración y descubrimiento. Y luego, para ilustrar este tema, él decía, es como cuando tú vas al gimnasio. Sales un poquito adolorido y empapado en sudor. Fue duro, pero también fue muy divertido. Y así debe ser el proceso de aprendizaje. Decía este mismo profesor, estoy un poquito inspirado porque preparé la presentación de mañana con ese enfoque, entonces ahí va. Le preguntaron, oiga, ¿usted cómo ve la escuela del futuro? Y él contestó, sí, ya fui, la vi y venga, les cuento. Dejó a los periodistas, era una rueda de prensa, entonces los periodistas con la boca abierta. Dice, este tipo ya fue al futuro y volvió. Y dijo, les voy a decir, ¿cómo es la escuela del futuro? Ya la vi. Y la vi en las circunstancias más increíbles. Me fui a pasar un carnaval en Río de Janeiro y ahí vi las escuelas de samba, en donde trabajan
los más viejos con los más jóvenes. No hay diferenciación de edad para el proceso de aprendizaje. Trabajan juntos en una estrategia colaborativa. Lo que se premia es la imaginación, no la repetición. Terminan el trabajo y al día siguiente lo vuelven a empezar. Tienen una enorme disciplina porque les apasiona, les da mucho gusto. Y una vez que se pasa el carnaval, esa misma noche empiezan a trabajar en el siguiente. Entonces él decía, yo quisiera que las escuelas normales donde los chicos se aburren con las matemáticas y la ciencia y el lenguaje, fueran como las escuelas de samba, divertidas, muertos de la risa, pasan todo el día, llegan a la hora que puedan, se van a la hora que quieran, etcétera. Son sistemas que tienen piso muy bajo, puedes entrar muy fácil, y techo muy alto porque es muy aspiracional, pues no tienes límites para crecer. Es como veo los procesos de aprendizaje de los próximos años. Pues doctor, Espero haber compartido estos temas con gusto para ustedes. así es, doctor, un honor. Estamos profundamente agradecidos por su participación y esperamos pues volver a encontrarnos pronto en una discusión académica tan enriquecedora como esta. Los participantes solicitan si puede usted compartir su presentación y si hay Por algún supuesto. podamos seguir más de cerca su trabajo. Claro, cómo no. Con mucho gusto aquí a don Rafael Lara, que nos acompaña, el director ejecutivo de CESE. Les dejo la presentación. Encontrarás un mecanismo de compartirla para todos Claro, los participantes, por supuesto, con un claro que enorme sí, gusto. doctor. Muchas Y gracias. adicionalmente les agradezco a todos por su atención y su presencia. Me siento muy distinguido con toda la participación y la inteligencia de las preguntas. Un rico auditorio, creo que nos divertimos al final un poco, ¿verdad? Espero que nos veamos en una próxima oportunidad con las amables invitaciones del CESE. Así es. Muchísimas gracias, doctor. De verdad ha sido muy enriquecedora esta conferencia, las experiencias que usted en que ha participado, sobre todo como una de las partes fundamentales de su ponencia. La experiencia es lo que nos puede inducir hacia mejores posibilidades de desarrollo. Y creo que la experiencia que usted nos ha compartido hoy ha sido muy, muy gratificante para todos nosotros. Le agradezco profundamente su presencia el día de hoy y le reitero nuestra amistad profunda que hemos cultivado por medio de esta familia. Un abrazo de agradecimiento, no Pues solamente muchísimas mío, sino de gracias, toda ¿no? la comunidad del CESE que nos acompaña en esta ocasión y que estamos seguros a resultados muy complacidos. Solamente me queda invitarnos a nuestro siguiente seminario virtual, a la siguiente conferencia del seminario virtual, que es Procesos Vanguardistas de Evaluación de Saberes, que presentará el doctor Luis Antonio Pérez González, quien es también un destacado visionario en todos estos asuntos. Será también una sorpresa muy grata compartir con él las experiencias que ha generado a lo largo de los últimos años. Nuevamente, muchísimas gracias, doctor Fernández Cortés Saldarriaga. Una luz más en el camino tan difícil por el que estamos transitando y nos desarrollamos en el sistema educativo mexicano. Y a todos ustedes, participantes, llegamos a tener hasta 310 en la sala. Y bueno, pues esperamos que haya sido de su agrado como lo ha sido para nosotros también. Nuevamente, muchas gracias, felicidades y esperamos vernos por aquí pronto el próximo jueves 6 a las 5 de la tarde. Aquí nos veremos. Muchísimas gracias a todos. Nuevamente, Germán, un abrazo, nuestro agradecimiento profundo. Gracias. Muchas gracias. Feliz tarde. Pues gracias a todos nuestros participantes. No olviden, por favor, inscribirse a esta nueva conferencia a la que nos está invitando el ingeniero Rafael, porque en este sentido, pues vamos a contar con una visión futurista sobre lo que requieren los docentes y los alumnos para enfrentar los retos de la vida moderna, incrementando sus competencias no solo a corto, sino a largo plazo. También los invitamos a que por favor llenen su encuesta de salida, está apareciendo ahí en el chat. Así que nos vemos pronto. Muchísimas gracias y hasta la siguiente. A todos, muchas, muchas gracias.